Mi nombre es Humberto Martínez y en este video vamos a explorar las ideas principales del artículo Ser persona en plenitud, escrito por Carlos Rafael Covarrubias. Para empezar, ¿sabías que San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, podría considerarse como uno de los primeros psicólogos de la historia? San Ignacio desarrolló una comprensión profunda de la psicología humana que sigue siendo relevante hoy en día. De acuerdo a San Ignacio, cada persona tiene dos partes en su corazón. Por un lado, una parte vulnerable o herida que viene de experiencias negativas en la infancia. Estas heridas inconscientes nos hacen reaccionar de maneras dañinas. Por otro lado, una parte positiva o pozo de potencialidades que surge de nuestra esencia. Cuando conectamos con esta parte, podemos crecer y relacionarnos de manera sana. Es la interacción de estas dos partes lo que define nuestra identidad y da sentido a nuestra vida. Los síntomas de la parte herida incluyen compulsiones contraproducentes, reacciones desproporcionadas, sentimientos dañinos de culpa, baja autoestima y patrones negativos de conducta. Por otro lado, la parte positiva se manifiesta en compromiso con el crecimiento personal, capacidad de autocrítica constructiva, libertad en las relaciones, ausencia de miedos, manejo responsable de la culpa y conducta ética solidaria. Según San Ignacio, es esencial conocer ambas partes de nosotros mismos para crecer como personas y contribuir positivamente al mundo. Esto requiere discernimiento, análisis de la realidad, compromiso con el cambio personal. Los aportes de San Ignacio siguen siendo muy relevantes hoy. Nos invitan a asumir la tarea de explorar nuestro inconsciente, curar nuestras heridas y liberar nuestro potencial para vivir con plenitud y en armonía. En los próximos minutos profundizaré un poco más sobre estas ideas clave del pensamiento ignaciano. La parte vulnerable o herida se manifiesta en 1. Compulsiones contraproducentes. Las compulsiones son comportamientos irracionales y repetitivos que buscan mitigar algún miedo inconsciente surgido de nuestras heridas emocionales. Por ejemplo, si de niños nos hacían sentir que no éramos lo suficientemente buenos, de adultos podemos volvernos a obsesionar con ser perfectos y querer controlarlo todo, por miedo a fracasar o ser rechazados. O, si de pequeños nos sentíamos no amados, luego podemos convertirnos en personas que dicen sí a todo y viven para servir a los demás, con la esperanza de finalmente recibir aprobación. El problema es que estas compulsiones con el tiempo provocan justo aquello que intentan evitar. La compulsividad perfeccionista lleva al agotamiento y sensación de nunca hacer las cosas bien. La necesidad obsesiva de servir termina generando que los demás abusen y nos vean como débiles. Es decir, son estrategias inconscientes que usamos para calmar ansiedades, pero que paradójicamente atraen aquello que más tememos. San Ignacio invita a identificar estas compulsividades dañinas mediante el autoanálisis y la introspección. Al tomar conciencia de ellas, podemos encontrar su raíz en experiencias del pasado y sanar esas heridas. Eso quita poder a la compulsión y nos permite responder de un modo más sano y productivo. 2. Reacciones exageradas. Las reacciones exageradas o desproporcionadas son respuestas emocionales muy intensas que no se corresponden con los estímulos actuales que las generan. Por ejemplo, si alguien no nos saluda al entrar a una reunión, podemos sentirnos profundamente heridos y rechazados, al punto de aislarnos o retirarnos. O podemos estallar en llanto por un comentario levemente crítico en una discusión. Estas reacciones son desproporcionadas en relación al evento presente, pero tienen una lógica más profunda. Son ecos de heridas pasadas de nuestra infancia. Posiblemente de niños sufrimos situaciones de abandono o críticas devastadoras de nuestros padres. Entonces, en el presente, ciertas situaciones activan inconscientemente esas heridas antiguas generando ese dolor exagerado. Son como un resorte comprimido durante años que de pronto se suelta con una fuerza incontenible. San Ignacio invita a identificar estos puntos de extrema sensibilidad a través de la autoobservación y el análisis retrospectivo. En lugar de quedar atrapados en la historia, podemos centrarnos en el presente y responder de un modo más sereno y apropiado. Así, las reacciones desmedidas se convierten en una señal para explorar nuestra vulnerabilidad y restaurar nuestro equilibrio interno. 3. Sentimientos malsanos de culpa.
Los sentimientos persistentes y exagerados de culpa suelen indicar que existe una parte vulnerable y herida en nosotros. Por ejemplo, podemos condenarnos duramente por cualquier equivocación, por mínima que sea. Soy un incompetente, no valgo nada, todo lo hago mal. O podemos flagelarnos interminablemente cuando cometemos un error, en lugar de aprender de él y reparar a quienes hayamos afectado. Estos sentimientos de culpa tóxica y paralizante suelen tener su origen en patrones familiares disfuncionales, donde fuimos juzgados con dureza o no desarrollamos autoestima. San Ignacio invita a explorar con valentía el origen de estos sentimientos para sanar esas heridas infantiles que aún no supuran. Al entender de dónde viene esa severidad excesiva con nosotros mismos, podemos encontrar un equilibrio más sano. Aprender a perdonarnos genuinamente y reparar el daño causado es parte de esa sanación. Así, poco a poco vamos desterrando la culpa crónica, reemplazándola por una conciencia más serena que nos impulsa a crecer sin destruirnos. Los sentimientos malsanos de culpa, por tanto, se convierten en una señal para revisar nuestra autoestima y compasión hacia nosotros mismos. 4. Baja autoestima. La baja autoestima o falta de valoración y aceptación de uno mismo suele indicar la presencia de heridas emocionales no procesadas. Por ejemplo, podemos creer que no tenemos nada positivo que ofrecer, que somos inadecuados o indignos de ser amados. No sirvo para nada. Nadie me va a querer como soy. O podemos enfocarnos obsesivamente en nuestros defectos y errores, sin reconocer nuestras fuerzas y virtudes. Estas creencias tan negativas sobre nosotros mismos suelen venir de relaciones tempranas disfuncionales, donde no desarrollamos una sana valoración propia. San Ignacio nos invita a explorar con compasión el origen de estas creencias limitantes para sanar esas heridas de la infancia o juventud. Al entender de dónde viene esta visión tan cruel sobre nosotros mismos, podemos desarrollar poco a poco una autoestima más equilibrada. Aprender a celebrar nuestras cualidades y a aceptar amorosamente nuestras limitaciones es parte de la sanación. Así, vamos desterrando esas creencias destructivas, reemplazándolas por una autovaloración más realista y amable que nos permite crecer. La baja autoestima, por tanto, se vuelve una señal para explorar nuestra vulnerabilidad emocional y desarrollar la aceptación propia.